Hace un año aproximadamente empezaron a aplicarse las reglas que marcan la fijación de los precios de los combustibles. De hecho, hoy se conoció que el gobierno no va a aumentar el precio para este mes que comienza. ¿Cómo está la espalda financiera de ANCAP? ¿Qué pasa con la exploración de petróleo en nuestro país? ¿Qué pasa con el hidrógeno verde? De todos esos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. En el día de hoy, el directorio tomó conocimiento y aprobó la adjudicación de 2 bloques para la empresa Shell, a través de una subsidiaria directa de la empresa Shell, y un tercer bloque a la empresa Apache Corporation, forma parte del grupo APA Corporation ahora, y en este tercer bloque va a haber un pozo exploratorio. Va a ser el 4º pozo exploratorio que tenemos en nuestro mar, y el hecho del día de hoy tiene una significancia sumamente especial, muy trascendente, porque significa el retorno de empresas de primer nivel mundial al mar uruguayo a explorar petróleo y gas. Pero además tiene como significancia que son empresas que tienen fuertes inversiones en energías renovables, lo cual también actúa como un promotor de las futuras rondas de hidrógeno que vamos a promover desde el fin de este año. Y de todos estos temas, de muchos temas, estaremos hablando esta noche en Lado B con el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, que ya está aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bienvenido a Lado B. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo, Wilmar. Bueno, presidente desde el año 2020, pero en ANCAP desde hace 30 años aproximadamente, 31 ¿no? años, sí, 31 años. Ajá. Toda una vida. Toda una vida, exactamente. Y hoy asumiendo distintas responsabilidades. Recién decía en la introducción, ¿no? Hace un año aproximadamente que se aplica esta regla, el mecanismo de fijación de precios de los combustibles. Hoy se conoció que el gobierno no va a aumentar los precios en este mes que comienza. Y en estos primeros 5 meses del año, ANCAP resignó casi que 90 millones de dólares por vender debajo del PPI. ¿Cómo evalúa esta situación y este mecanismo que estamos viendo los uruguayos? A ver, yo creo que la mayor virtud que tiene este mecanismo es que nos establece una cota de comparación. Nos pone un número concreto para comparar si estamos por arriba o por debajo de lo que dice el mercado. Como bien decías tú, en los primeros 5 meses del año, ANCAP resignó 93 millones de dólares para vender productos en el mercado interno por debajo de la paridad de importación. Quiere decir, el gobierno utilizó el monopolio de ANCAP para que fuera más barato el combustible en Uruguay. Ese mecanismo que nos da rápidamente al final de cada mes cómo tendría que ser el precio el mes siguiente, el informe de la URSEA, permite al Poder Ejecutivo tener una medida objetiva sobre cómo deberían variar los precios de los combustibles, a la vez que por otro lado orejea cuál es la situación económica y financiera de ANCAP. O sea, ese mecanismo todos los meses, que ahora ya se transforma en habitual, ya no es tan noticia, siempre se espera el último día del mes para ver cuánto van a valer los combustibles, pero que ya no es una noticia, ya se sabe más o menos si va por el lado de que pueden subir o si van a ir por el lado de que pueden bajar. Pero el Poder Ejecutivo analiza el informe de mercado, que es el que trae la URSEA. La URSEA en realidad es como la gerencia comercial de una gran empresa que le dice al Poder Ejecutivo, el mercado podría pagar este precio el mes que viene de los combustibles. Y por otro lado, el gobierno se junta con la gerencia financiera de la gran empresa y dice, ¿y cómo viene la caja de ANCAP? ¿Cuánta plata tiene en la caja? ¿Cuánto espera recaudar en las próximas 2, 3, 4 meses? ¿Y cómo son las obligaciones concretas que tiene ANCAP? Eso quiere decir cuánto hay que pagar todos los meses de sueldos, aguinaldo si toca, los gastos de los contratos de mantenimiento, operación y repuestos de la refinería, otras obligaciones financieras y además el petróleo. ANCAP compra cada 20 días más o menos, se decide una compra de petróleo. Pero el petróleo que se decide comprar un día tarda cerca de 2 meses en llegar a la boya petrolera.
Y en el mes en el que llega, no importa si llega el día 2 o el día 29, el promedio de ese mes es el que fija el precio. Y después que llega el petróleo a la boya petrolera, a los 90 días se paga. Claro, no es instantáneo, hay un delay ahí en el Son proceso. 5 meses más o menos desde que se toma la decisión de comprar un crudo hasta que ese crudo hay que pagarlo. En el medio hay que procesarlo, llevan 2 meses el proceso. Después se pone en la calle y se vende al precio que fija el Poder Ejecutivo. Por eso es muy importante el monitoreo mes a mes. Hay meses en que tocan 2 embarques, pagar 2 embarques, hay otros meses que tocan 1. En diciembre del año pasado la situación financiera de ANCAP era tan buena que pudimos pagar 3 embarques, cosa que era inédita. Hacía mucho tiempo que ANCAP no tenía que enfrentar 3 embarques de crudo. Entonces, ese es el combo que se utiliza para decidir los precios y para ir monitoreando la situación. Hay una prudencia y una cautela muy grande a nivel de OPP, del Ministerio de Economía y del directorio y la gerencia de ANCAP, porque la situación favorable que estamos viendo hoy, que básicamente tiene que ver con que la gasolina y el gasoil se despegaron del precio del crudo. El precio del crudo está muy alto, pero créanme, el precio de la gasolina y del gasoil está más alto todavía, y eso se ve en el mundo, ¿no? Ese margen que hay entre el precio de los productos terminados y el precio de la materia prima, que es para nosotros el margen de refinación, están en valores que son insólitos. Viendo la serie por lo menos de 4 años para atrás, y la serie siempre se mantenía en 6, 8, 10 dólares por barril de margen de refinación. Superó los 40 dólares. Y hoy está en el entorno de esos 40 dólares. Entonces, esa situación que es coyuntural, que, bueno, el gobierno decide trasladarlo a la población. Esto tiene una contracara, y es que cuando el petróleo en el mercado internacional y los combustibles empiecen a bajar, la situación en la ANCAP se puede agravar. A contrario sensu de lo que podría pensar el consumidor final, ¿no? A mí me bajan los combustibles, bueno, cuando a la población le bajen los combustibles, ANCAP va a estar un poco más apretado en sus finanzas. Ahora, que recién mencionaba, ¿no? El gobierno toma distintos informes a la hora de tomar una decisión. Uno de ellos, el de la Ursea, que indicaba o sugería un aumento para este caso, cosa que no sucedió porque el gobierno anunció hoy que no va a aumentar. ¿Qué impacto tiene concretamente en ANCAP esta decisión que se conoció hoy de no aumentar los combustibles? Mirá, a los 93 millones de dólares y al número que se debe haber acumulado en el mes de junio, que no lo tengo presente, la estimación inicial de lo que dejaríamos de recaudar en el mes de junio solamente en gasolina y en gasoil supera los 30 millones de dólares. A eso hay que sumarle el GLP. No te puedo dar la estimación de junio y de julio porque realmente no tengo presente las cifras de ventas de GLP. Pero solamente en gasolina y gasoil en estos meses estamos perdiendo alrededor de 20 o 30 millones de dólares. Para el mes de julio vamos a perder más de 30 millones de dólares. Se ha hablado mucho de la espalda financiera de ANCAP, ¿no? ¿Qué pasa con esa espalda? ¿Cómo es la situación hoy? Bueno, es lo que te contaba. Hoy en día la recaudación de ANCAP fue mejor de lo esperado porque las ventas en el mercado doméstico fueron un poquito mejores que lo que se preveía en el volumen. Pero además el dólar bajó. Entonces nosotros necesitamos recaudar menos pesos para pagar los mismos dólares. ANCAP vende en pesos, pero sus cuentas son en dólares. El petróleo se paga en dólares en el mercado internacional. Y además está esto que yo te contaba del margen de refinación, un margen de refinación inédito. Que hoy es muy importante en este contexto del que estamos hablando, que sea importante explicarle a la gente qué es el margen, ¿no?, de refinación. ¿Qué hablamos concretamente de eso? Es la diferencia que hay entre el precio de los productos, el precio al que vende ANCAP y el precio de la materia prima y los costos de la operación de la refinería, que son menores frente al costo de la materia prima. Y ese es el margen que se traslada a los precios finales, digamos. Ese margen es el que nos está permitiendo no trasladar totalmente la suba de los precios internacionales. Por eso decía hace un rato, el gobierno está utilizando el monopolio de ANCAP para contener los precios internos sin que ANCAP sufra. En este mismo momento, otras refinerías del mundo están ganando muchísimo dinero, porque los márgenes son muy importantes. En Uruguay, ANCAP no pierde dinero por vender a estos precios, pero no gana tanto como ganan otras refinerías. Cuando vengan las épocas de vacas flacas, esas refinerías van a tener un colchón que quizás ANCAP no tenga suficiente. Pero eso lo veremos más adelante. En ese sentido también inciden muchos factores sobre el precio de los combustibles, ¿no?
¿Cómo se lee entonces este mecanismo que se está utilizando del gobierno desde hace un año, teniendo en cuenta esto, que para uno poder definir y controlar los precios de los combustibles debe manejar determinados factores? ¿No es muy ambicioso también este mecanismo que aplica el gobierno ya desde hace un año? ¿Cómo se lee eso? Mirá, en muchas partes del mundo el precio es totalmente libre y varía durante el día. Durante el día. En las estaciones de servicio de muchos países es común ver precios diferentes en estaciones que están una enfrente a la otra. Estás en una esquina, en un semáforo, mirás para una estación, tiene unos precios, mirás para la estación de enfrente, tiene otros precios. Claro, son mercados muy distintos también, ¿no? Pasás al día siguiente y vuelven a tener precios distintos entre ellas también. Son mercados diferentes, pero en realidad todo está regido por el mercado internacional, porque el crudo que compramos nosotros no es diferente al crudo que procesa una refinería en Colombia, en México, en Brasil, en Chile o en Estados Unidos. O sea, ese crudo vale lo mismo en el mercado internacional. Entonces, de lo que estamos hablando en Uruguay es del final de la cadena, del precio de venta al público. Eso es lo que nosotros vemos y eso es lo que el gobierno está tratando de contener utilizando estas ganancias extraordinarias que tiene la refinería por los márgenes de refinación. Pero en realidad la frecuencia de ajuste podría ser mayor todavía. Podría ajustarse quincenalmente. Yo creo que el mecanismo que se está utilizando de un ajuste mensual es un ajuste razonable a la realidad del país y que no descalza la situación de ANCAP con la situación del país. Vamos a hacer este razonamiento. Si estuviéramos en el mecanismo anterior, en enero pasado, hubiéramos tenido que fijar los precios. Si lo hubiéramos fijado con la proyección que teníamos en enero, hoy estaba sacando las cuentas, el promedio del mes de febrero fue 98. Así que el promedio de enero debe haber sido 87, 88 a lo sumo. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos para enfrentar con una indicación de precios que nada indicaba que iba a haber una guerra en febrero, para fijar precios razonables sin que sufriera las finanzas de ANCAP? O por el contrario, alguien podría haber dicho, esto viene mal, hay que subir, ¿a cuánto subimos? Nadie podía esperar que en el mes de febrero o mediados de marzo el crudo estuviera muy poquitos dólares por debajo del récord histórico del precio. No era esperable eso. Y no era esperable más que nada porque uno miraba para atrás y hacía un año que el crudo venía subiendo todos los días. La guerra incrementó esa subida, apuró esa subida y llevó a un pico. Y desde entonces, si tú ves, hay un rebote ahí en un torno de entre 100 y 120 continuamente. Yo me levanto, es casi una obsesión obviamente, ¿no? Pero me levanto de mañana, veo el precio y digo, uy, 116, bueno, bajó respecto a ayer. A las horas miro 120 y más tarde miro 108. Y decís, esa volatilidad es la traducción en números de la gran incertidumbre que existe en los mercados. Incertidumbre que está dada por la guerra de Ucrania, en este momento, en el cual el corte del suministro de gas natural a Europa obligó a Europa, y seguramente lo haremos más tarde, a consumir carbón. O sea, echaron mano a todos los energéticos que hay en la vuelta, en particular el gasoil. Por eso los márgenes de refinación se estiraron, porque hay una demanda muy grande de gasoil y gasolina provocada por la necesidad de salir a sustituir fuentes que habitualmente eran normales. Hablábamos recién de distintas refinerías del mundo, ¿no? Si comparamos con la ANCAP es chica, la nuestra es chica. ¿Cuánto condiciona eso? Desde el punto de vista de la eficiencia, mucho. Nuestra refinería no es una refinería que lo que hace lo hace bien o muy bien. Pero cuando tú tienes una refinería chica, necesitas, es como yo te dijera en este estudio, tenés, no sé, 100 luminarias y las accionás con un interruptor. Si tenés una luminaria también necesitas un interruptor. En una refinería chica tú necesitas una mínima cantidad de gente, que da lo mismo si es una refinería de 50.000 barriles por día como la nuestra, o de 150.000 barriles, o de 300.000 barriles, o de 1.000.000 de barriles. Entonces la economía de escala nos juega muy en contra. Pero en la tasa de conversión que tiene la refinación en Uruguay y la tasa de utilización que tiene la refinería, permiten aprovechar al máximo el negocio. Cuando los niveles de precios son muy altos, los márgenes son, en valores absolutos, son muy altos, y multiplicado por una alta utilización,
permite una ganancia que en este momento le está dando la espalda a ANCAP para mantenerse. Pero hay una diferencia de eficiencia, sin ninguna duda. Nuestra refinería es chica, es una refinería con poca tecnología respecto de otras, es muy intensa en mano de obra, tiene mucha más mano de obra que otras refinerías, porque en otras refinerías hay mucha automatización. Y en otras refinerías procesan capaz que 10 veces más cantidad de crudo por día que en la nuestra y necesitarían hasta la misma gente para hacerlo. Alejandro, hacemos una pequeña pausa. Después me gustaría hablar de petróleo y de hidrógeno verde. Son temas que están conectados y que son interesantes también. Ya seguimos. En un minutito sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic, que en el TEC Disparador veíamos la posibilidad nuevamente de exploración de petróleo en el Uruguay. Se manejaban distintas cifras, distintas informaciones. ¿Qué expectativas hay hoy, en casi julio de 2022? ¿Hay más chances que en otras ocasiones? Porque se ha hablado mucho de esta situación en Uruguay. ¿Dónde estamos parados? Primero, la exploración de petróleo en Uruguay se remonta al origen de las termas del Uruguay, ¿no? Termas de Arapey, termas de Daymán, terminan haciendo exploraciones de petróleo de ANCAP en Salto o en Paysandú. Y con cierta intensidad, hace 50 años que venimos explorando petróleo o empresas vienen explorando petróleo por nosotros. ¿Qué significación tiene para el Uruguay lo que pasó, lo que anunciamos el jueves pasado? Mucha, porque significa el retorno del Uruguay al mapa petrolero mundial y eso significa estar en el mapa energético mundial. Entonces, en la transición energética, en ese término de transición responsable que estamos un poco acuñando, en el cual tiene que convivir el energético fósil con el energético no fósil que está apareciendo y que va a demorar mucho en sustituir al fósil. Estamos hablando de muchos años, 20, 30 años. Que Uruguay se posicione como un actor que atrae a dos empresas de envergadura mundial como Shell o como Apache, es importante porque vuelven a confiar en Uruguay, vuelven a ver. Shell estuvo en Uruguay, se fue y ahora vuelve. ¿Sí? Eso es muy importante. Ven que hay una trayectoria, no importa el gobierno, no importa la política, no importa el signo ideológico, hay una continuidad, hay una trascendencia de las políticas de Estado. Y en este momento lo que ocurrió y por qué cambia la chance de descubrir petróleo, un poquito nada más, no es una cosa que sea relevante, que en Namibia se descubrieron yacimientos de petróleo y gas. Uno lo hizo Shell, ¿no? Y uno Shell es Total. Exactamente. Al principio de este año. ¿Eso influyó entonces en esto? Muchísimo. Nosotros ya veíamos un interés inusitado de empresas petroleras a finales del año pasado. En el mundo del petróleo, las empresas de servicio, obviamente, son como vasos comunicantes entre todas las empresas y las noticias corren rápido. El análisis de determinados prospectos geológicos en algunos lugares es conocido por otras empresas que estudian de reojo lo que está pasando, por ejemplo, en este caso en Namibia. Pero el descubrimiento en Namibia, o los descubrimientos en Namibia, tienen una relevancia brutal porque la geología en Namibia es igual que la de Uruguay. Esto no quiere decir que tengamos petróleo, quiere decir que aumentan las probabilidades de descubrir. ¿Y por qué es esto? Porque hace 200 millones de años éramos un continente solo. Hace 200 millones de años, los movimientos de las placas separaron, desgajaron el continente Pangea y se llevaron una parte para lo que hoy es África y otra parte para lo que hoy es América del Sur. Si uno ve lo que son las líneas sísmicas, si ve lo que son los cortes perpendiculares en la Tierra en un determinado lugar en Uruguay, es continuidad perfecta de lo que pasa en Namibia. Entonces, en la checklist de las empresas petroleras para aumentar el interés para decir hay que ir a Uruguay, lo que faltaba era un check, era un tilde en el casillero, hay yacimientos en cuencas similares, en geologías similares. Ahora ese casillero ya tiene un tilde. Que es Namibia. Que es Namibia. Entonces, cuesta creer, estamos tan lejos, pero en realidad la geología, lo que hay abajo de la Tierra es lo mismo, es igual.
Y eso es lo que motiva a estas empresas a Entonces, desembarcar en Uruguay nuevamente. exactamente. Lo que hacen es, digo, no es por comparar países, pero Uruguay es un país, es una democracia, es una república, es un Estado confiable, tiene toda una trayectoria con respecto al honramiento de los compromisos, hay una estabilidad política, social, que es envidiable respecto de otros países. Entonces las empresas petroleras dicen, bueno, vamos a volver a explorar ahí. Pero además hay dos cosas que son significativas en los anuncios del jueves. Una, que una de las empresas que desde el principio, desde el año 2008, 2005, estuvo rondando Uruguay, pero nunca concretó una oferta concreta en Uruguay, nunca se estableció en Uruguay, viene por primera vez a Uruguay y compromete un pozo exploratorio. Eso en la industria petrolera es como, no sé, es como te diría, la máxima aspiración que tiene un país cuando ofrece bloques es que venga y de primera una empresa diga, yo voy a hacer un pozo acá. Después de 10 años de no tener contratos similares, Wilmar, se enfrió mucho, las cuencas geológicas, las cuencas petroleras de Uruguay se habían enfriado mucho por diversas razones, ¿sí? El precio es una, pero también algunas conductas del Uruguay, algunas incertidumbres que se generaron. Esta gente se maneja es como yo siempre digo, es como si fueran ajedrez en 3 dimensiones y varias partidas simultáneas. La capacidad de gestionar el riesgo que tienen estas empresas es muy grande. Una de ellas viene y dice, compromete un pozo petrolero. La otra, que es Shell, que gana 2 bloques, es una empresa que es líder en energías renovables. Y para nosotros, para el Uruguay, con la proyección de la producción de hidrógeno verde, con la transformación energética que se está liderando en este momento, que se está gestando en este momento, que una empresa del porte de Shell tenga operaciones en Uruguay, es acercarnos un poco a ese futuro deseado de ser un actor relevante en la producción de energías renovables en el futuro cercano. Ahora, el presidente de la República, Lacalle Pou, se mostró escéptico, ¿no?, con la posibilidad de que Uruguay tenga petróleo y es más dijo que el mundo va hacia otro lado, ¿no?, apuntando precisamente a las energías, los combustibles renovables. ¿Cómo toman eso? No, digo, yo soy tan escéptico como el presidente de la República. Comparto plenamente las dudas que tiene el presidente de la República y lo peor que se puede hacer en estos casos es echar campanas al vuelo. O sea, en este caso nosotros estamos contentos, satisfechos, porque logramos posicionar a Uruguay de nuevo en el mapa energético del mundo. Y estar en ese mapa significa que Uruguay tiene más chance de aprovechar las ventajas competitivas que tiene frente a otras locaciones, por ejemplo, para producir hidrógeno verde. El mundo va hacia las energías renovables, pero tenemos que manejar las expectativas. Por eso decíamos recién, nosotros estamos acuñando el término de transición responsable. Transición, porque es un proceso. Y es un proceso que no es corto, es un proceso de decenas de años. Se van convirtiendo, vos pasás de un estado original a un estado final, pero en el medio hay muchas cosas que pasan simultáneamente. Los fósiles tienen que convivir y coexistir con los no fósiles. Tienen que complementarse y van a competir sanamente entre unos y otros. Va a ganar o va a ganar más rápido el que sea más eficiente. Pero por otro lado, además de esa transición responsable, está el hecho de que los análisis objetivos que hay de demanda del mercado marcan que para el 2050 van a seguir existiendo combustibles fósiles. Quizá no en los países que son los líderes en energías renovables, pero el mundo va a seguir demandando. En Estados Unidos, para el 2050, la Agencia de Información Energética de Estados Unidos establece que para el 2050 los combustibles fósiles, que hoy representan más o menos el 45 o 47%, no me acuerdo de memoria, la oferta energética, van a seguir siendo los líderes con el 27%. Las energías renovables hoy, que están por debajo del 10%, en ese momento serán el 25%. Pero quiero decir, de acá al 2050 los combustibles fósiles se van a seguir consumiendo, se van a seguir necesitando. El petróleo va a seguir alimentando la industria petroquímica, que es fundamental. Hay solventes que salen del petróleo que terminan en alimentos. Ahora, hay un compromiso también mundial de reducción de las emisiones de carbono, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el compromiso de estas empresas que llegan al Uruguay? Bueno, ves, ahí pusiste un tema que es fundamental, ¿tá? Y es el compromiso en reducir emisiones de carbono. Hay más opciones, hay más chances de reducir significativamente las emisiones de carbono en el mediano plazo
actuando en la industria petrolera que generando nuevas industrias que van creciendo de a poquito. O sea, desde la industria petrolera se puede combatir eso, se Sí, puede claro, cumplir ese sí, claro. compromiso. Las empresas que están trabajando en el offshore uruguayo y las que vengan, les vamos a ir exigiendo neutralidad en carbono. Les vamos a exigir que tengan operaciones. Las empresas petroleras del mundo ya están haciendo. Hay mucha inversión en energías renovables, pero también hay inversión en oil and gas, en petróleo y en gas, porque se va a seguir necesitando, pero además hay mucha inversión en eficiencia energética y en neutralidad de carbono por las empresas petroleras. Entonces, en ese escenario, por supuesto que coincido con el presidente de la República que el mundo va para otro lado. El mundo no mira a la década del 70 y a la crisis del petróleo del 70, mira a las energías renovables, energías limpias y a la reducción de emisiones. Pero además, recién decíamos, en Europa están consumiendo carbón. ¿Por qué puede ser descabellado pensar de que el petróleo o el gas que se pueda producir dentro de 8 o 10 años en Uruguay sustituya fuentes de carbón? ¿Vamos a ser más contaminantes nosotros que algunas de las fuentes de energía que se utilizan hoy? Yo creo que no. Y ese es el desafío, porque el compromiso ambiental que tiene el país se traslada a todas las acciones. Y en ANCAP estamos muy preocupados por el tema ambiental. Estamos muy preocupados por introducir las energías renovables. Pero el mundo tiene todavía el desafío de la transición y de decidir cuáles son las energías renovables a las que vamos a ir. De hecho, ANCAP anunció hace algunos días una inversión de 44 millones de dólares en temas ambientales, apostando al cuidado ambiental. Una gran apuesta es la del hidrógeno verde. De hecho, el gobierno anunció hace algunos días que planifica a largo plazo la creación de 30.000 puestos de trabajo, una facturación de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo se analiza esa inversión? A ver, esos son estudios que ha hecho el gobierno con consultoras especializadas y con el asesoramiento del puerto de Rotterdam, el Banco Mundial, una serie de organismos que han trabajado en los últimos 2 o 3 años con el Ministerio de Industria, Energía y Minería para determinar una potencialidad del Uruguay. Y ahí hay un claro ejemplo de una política y de una estrategia de país que tiene como eje central el mirar al futuro sin descuidar el presente. Empezamos esta nota hablando de la refinería y hablando de los precios de los combustibles y hablando de cómo el gobierno o cómo ANCAP puede gestionar el día a día, el hoy, el presente, en la obtención de combustibles de calidad, en disponibilidad suficiente para toda la demanda y con menor precio que el precio internacional. Pero ANCAP también está pensando en el futuro, en el hidrógeno. ANCAP también está pensando en remediar el pasado cuando hacemos esos anuncios y decimos, por primera vez, creo que somos la primera empresa, no tengo conocimiento y pido disculpas si hay alguna otra empresa que lo haya hecho, pero creo que somos la primera empresa del país que en sus estados contables reconoce un pasivo ambiental. Eso es un compromiso muy fuerte de ANCAP, eso muestra el compromiso de ANCAP con el ambiente y muestra que estamos conscientes de que en el pasado las cosas no se hicieron lo suficientemente bien, las tenemos que remediar y que tenemos que sustituir la refinación del petróleo, que en el escenario aspiracional de la estrategia ambiental del gobierno está prevista para el año 2050, dejar de refinar petróleo está previsto para el año 2050, y estamos en el año 2022, no queda demasiado tiempo, no hay tiempo para perder de acá al 2050, pero son muchos años que tenemos que refinar petróleo. Entonces estamos viendo la introducción de energías renovables. Mi viaje a Europa la semana pasada tuvo que ver con indagar mercados para ver cómo está el mercado de la aviación para comprar combustible sustentable de aviación, SAF, Sustainable Aviation Fuel, para ver cómo está la industria marítima, la industria naval con respecto a eso. Y cuando vos te enfrentás en esa industria, tenés un baño de realidad muy grande, porque la industria naval tiene decenas de miles de barcos. En la cumbre en la que participé, y fui invitado junto con otra empresa energética que era Shell. O sea, ANCAP fue invitado porque Uruguay es como una lucecita ahí que se prende en Sudamérica, en un lugar medio perdido, y dicen, uy, esta gente está apostando fuerte al hidrógeno. Esta gente está apostando realmente fuerte a la transición energética. Vamos a ver qué opinan. Y nos convocan a una cumbre que reunía a las máximas jerarquías de las empresas navieras que representan el 80% del tráfico mundial. O sea, importante, ¿eh? Y ellos no tenían claro cuál era el combustible que van a usar sus barcos en el futuro. Entonces, en esos ambientes
se palpaba la duda sobre el futuro, sobre las expectativas, y la duda pragmática de hace 4 años encargamos una veintena de barcos a unos astilleros para ser propulsados por GNL. No me pueden decir ahora que todavía los barcos no están entregados, que muchos de los barcos no empezaron a ser construidos, no me pueden decir ahora que no se va a usar GNL. Ahora, Alejandro, ya en el final, ¿no? Hay algunos países pioneros en hidrógeno verde. Acá en Sudamérica, Chile es el único que está en esa situación, embarcado en ese tema. Uruguay tiene las condiciones como para poder producir. Supongo que ANCAP también va a tener competencia para poder producir. Estamos hablando de una situación que podría llegar a cambiar la economía de nuestro país. Sin duda, sin duda. El proyecto del hidrógeno, tú me preguntabas recién, tiene dos caras, ¿no? Tiene 2 capítulos. El capítulo onshore, que es el desarrollo de la sociedad, del ecosistema del hidrógeno en Uruguay, que es absolutamente imprescindible para descarbonizar la economía uruguaya y que apunta a proyectos más a escala país con alguna escala de exportación. Y el proyecto que estamos encarando desde ANCAP, que es el offshore, que es utilizando todo el conocimiento, toda la experiencia, todo el prestigio que tiene el equipo de exploración y producción de ANCAP en el mundo para instalar aerogeneradores en el mar para producir hidrógeno solamente para la exportación. Uno de esos bloques, estamos hablando de una veintena de bloques, uno de esos bloques es capaz de producir 300.000 toneladas de hidrógeno por año. Y eso significa el doble del gasol, el doble es el equivalente energético al doble del gasol que se consume en Uruguay. Uno de esos bloques, solo para exportar. Esas inversiones las estimamos en el orden de los 2.000 o 3.000 millones de dólares. 300.000 toneladas de hidrógeno. ¿A cuánto se puede vender el hidrógeno? ¿A 5 dólares? ¿6 dólares? Los ingresos de uno de esos bloques, de los 20 bloques que podemos ofrecer, son muy significativos. Entonces, hay que tener cuidado también en que nos posiciona como actores en el mundo y nosotros somos un actor muy chico hoy en día. Pero producir hidrógeno en el mar uruguayo nos va a posicionar como un actor relevante en el mercado mundial. No tenemos las condiciones de sol de Chile. Tú hablabas de Chile. Chile basa su generación renovable en el sol. No tenemos el viento de la Patagonia Argentina, sin duda. Pero ¿sabes qué? Tenemos un viento suficientemente estable y una complementación entre el sol y el viento que no tiene ni Argentina, ni Brasil, ni Chile. Entonces, Uruguay seguramente esté entre los 20 o 30 mejores lugares del mundo para producir hidrógeno verde. Eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar y que tenemos que aprovechar desde el punto de vista de una política de Estado, porque lo que estamos haciendo ahora con el petróleo o lo que estamos haciendo con el hidrógeno, en el caso de ANCAP, va a tener resultados dentro de 5, 8, 10 años. No es algo para mañana. Sí, algo que podría cambiar la economía, posicionar a Uruguay de otra manera en el mercado. Internamente también generar un impacto muy grande desde la capacitación y la formación de los trabajadores. Sin duda. La cantidad de puestos de trabajo que eso puede generar. La seguimos en otro momento, ¿te parece, ¿Cómo no? Alejandro? Claro. Te agradezco mucho tu visita aquí al lado B. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos, ¿eh? Usted se queda en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.